Vale. Bueno, tal como lo vemos en esta ocasión, el cambio, ¿cómo vamos a tratar de integrar, cómo vamos a tratar de adaptarnos frente a los distintos cambios, a las cosas fortuitas que nos pueden pasar, como por ejemplo un problema técnico? La universidad en este sentido tiene que tener como una especie de, tiene con la misión de, en el fondo, además de ser un agente de cambio, irse adaptando y poder alinearse no solamente con sus objetivos, sino que también con las transformaciones que vayan ocurriendo a lo largo de la vida académica. Súper importante entender que a través de la vinculación universitaria, que es lo que vimos ayer, nos vamos a ir adentrando en distintos procesos, procesos diferentes, que principalmente no tienen solamente que ver con un impacto en generar productos, sino que también en esta interacción sostenida entre lo que es el entorno y la institución como tal. Ahí vamos a tener en cuenta esto de las empresas, los gobiernos y la sociedad como el punto base desde donde nosotros vamos a empezar a caminar de manera unificada y que en el fondo va a ser la institución la que tiene que darle la respuesta a estos estudiantes para que puedan hacer como en el fondo va a actuar como un puente para poder resolver los distintos problemas que existan dentro de su entorno más cercano. Cuando hablamos de la gestión del talento docente dentro de las universidades, no solamente estamos enfocándonos en la investigación o en el punto de vista académico, sino que también identificar a los estudiantes, pero principalmente en cuál va a ser el impacto que va a tener dentro de la sociedad de una manera mucho más directa. Aquí el juego funciona principalmente con lo que es la captación y la evaluación de los mejores talentos. Nos vamos a enfocar un poquito en lo que es la docencia. Y cómo se va a ir construyendo en sí algunos tipos de modelos. Se han ido integrando bueno, vamos a ver el modelo Docentia, que es el que plantea unir, que también está muy enfocado en el Teacher Experience, que es un modelo mucho más amplio, que se crea a través de también distintos modelos de teorías psicoeducativas. ¿Vale? Hay un enfoque multicriterio que utilizan algunas entidades y que en el fondo nos permite no solamente atraer el talento, en este caso enfocado en el profesorado, sino que también ayudan a desarrollarlo y a fidelizarlo, que eso es muy importante. Y bueno, en este mundo globalizado, cambiante, lleno de interacciones nuevas, de nuevas formas, nos vamos a encontrar también con una nueva manera de enfrentarnos al alumnado. Las universidades en el fondo tienen que intentar responder, buscar soluciones y ahí podemos identificar algunas cosas que aunque no estaba preparado, el problema que tuvimos hoy día con el tema de la conectividad y el trabajo en equipo vienen a jugar un rol fundamental dentro de lo que es el talento, ¿vale? Vamos a pasar a ver no, nos quedamos en la introducción porque vamos a ver los cinco, perdón, en el índice. Aquí vemos los cinco temas que vamos a ver de manera muy general, obviamente, pero nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la gestión del talento dentro de las universidades, en los nuevos perfiles que vamos a encontrar dentro de los docentes, las nuevas fórmulas que está utilizando la institución para hacer la captación del talento y nuevas formas también de contratación, que son bastante bueno, han sido bastante transformadoras dentro de lo que es la universidad y cómo se conocía tradicionalmente y cómo eso va a permitir que las instituciones puedan en el fondo llegar a estos puntos de excelencia docente, ¿vale? Ahora sí pasamos y nos vamos
adentrar en lo que es esta diversidad generacional, principalmente como uno de los puntos importantes dentro de la gestión de la diversidad y el liderazgo intergeneracional. ¿A qué nos referimos con esto? La diversidad general, hoy en día nos vamos a encontrar diferentes generaciones dentro de un mismo entorno de trabajo y dentro de un mismo entorno de aprendizaje. Es súper interesante. Bueno, yo les comenté la primera clase que yo soy maestra infantil, además de, bueno, de mi doctorado y trabajar en algunas áreas de educación superior. También trabajo en otro campo que es el de la psicopedagogía y necesidades educativas especiales. Y coincidentemente, por eso este módulo para mí era tan importante porque doy una asignatura que se llama Inteligencias Múltiples, la identificación de los niños con altas capacidades. Y es súper interesante poder más o menos comprender ¿qué son estos niños con altas capacidades? Ahora nosotros ya hablamos de la universidad, pero ¿cuál es el recorrido que hacen estos talentos? ¿Cómo llegamos a identificar estas aptitudes y competencias a realmente lo que es un talento? La responsabilidad que existe en el periodo anterior al llegar a la universidad para poder en el fondo calcular o tener en cuenta la cantidad de personas, la cantidad de individuos con los que nosotros nos estamos relacionando y que tienen distintos tipos de talento. Los talentos están clasificados, hay una clasificación. Antiguamente se utilizaban muchos conceptos asociados al CI, que también hoy en día es un equivalente. Y es es una de las formas para poder, en el fondo, hacer esta selección y clasificar a estos niños, a estos estudiantes, adolescentes. También se pueden diagnosticar alumnos, o sea, adultos, perdón. Y por qué hablamos del talento? Dentro de lo que son los parámetros de integración y de lo que vamos a ver hoy en día, hoy, en la clase de hoy, es importante hacer esta conceptualización, empezar por este concepto un poquito más amplio y que tiene que ver con otras áreas. ¿Y cómo lo podemos apuntar en el fondo al desarrollo de la excelencia docente? ¿Cómo lo vamos a unificar? De dónde nace? ¿De dónde sale? Y es súper interesante ver estas, en el fondo, conexión, coexistencia de diferentes generaciones dentro de un mismo entorno. Al menos en la situación española, las altas capacidades entran como una necesidad educativa especial, ya que se tiene que hacer una especie de, bueno, además de hacer un diagnóstico, nos adentramos un poquito en lo que es la atención especializada para este tipo de alumnos. Entonces, claro, tenemos ahí un sistema educativo que está respondiendo a una necesidad. Yo no sé cómo son las realidades de otros lugares, pero en sí me imagino que no se atiende de la misma manera. Y pasa mucho que cuando tenemos a estos niños con altas capacidades, pensamos que por tener altas capacidades es suficiente, pero la teoría y la investigación nos ha hecho posicionarnos y entender un poco que el ambiente va a ser este ente regulador de si este talento en el fondo va a emerger o se va a quedar simplemente como una aptitud y una capacidad que no se alcanza a convertir en competencia. Entonces, súper interesante que lo vayamos integrando, que ustedes puedan hacer una asociación de lo que son estos conceptos y que en el fondo cuando ya nos encontramos con este ámbito universitario donde tenemos que realizar docencia, nos podemos encontrar en un grupo un poquito más ya selectivo y decir, claro, o sea, hubo quizás anteriormente también una vinculación a esto. ¿Y por qué empezamos con la diversidad generacional? Porque claramente que tenemos que aprender a gestionarla.
Esto es súper clave en el entorno universitario porque van a confluir diferentes generaciones, no solamente entre los docentes, sino que también con los estudiantes. De hecho, hoy en día se hacen, bueno, al menos en las instituciones más grandes, un acercamiento a lo que son las nuevas generaciones. Se habla mucho de estos, bueno, de la generación Z en adelante que empiezan en el 97 que son personas que son, sí, que son personas, niños, adolescentes, bueno, ya tienen más de 25 entonces son considerados altamente digitales, ellos nacen en un entorno digitalizado, también son personas muy innovadoras y que tienen un impacto social bastante significativo, son mucho más sensibles, pero también hay un tema con ellos que hay un problema en la integración de la tradicionalidad. Por ejemplo, son no tan buenos lectores, al menos buscan una respuesta mucho más rápida con la digitalización. Entonces tienen todo ahí a la orden del clic y han dejado un poquito esas otras prácticas que para nosotros son mucho más constructivas y que también podemos cuestionar su forma en el fondo de aprender. Entonces, ¿qué pasa con la universidad? Bueno, nos tenemos que acostumbrar y intentar identificar estas diferencias y convertirlas obviamente que en oportunidades y que existe este aprendizaje cruzado. Esa es la primera propuesta que se da como en el fondo de hacer una buena gestión. Las diferencias van a representar una importante brecha en lo que es sobre todo la parte tecnológica, en los distintos estilos de comunicación y también en las expectativas laborales, ¿vale? Ahí tenemos en cuenta los baby boomers que vienen a ser esta generación entre los 40, el 45 y el 64, que son personas que tienden a valorar mucho más la estabilidad, el compromiso, tienen un tema con el liderazgo jerárquico y también con la organización mucho más estructurada, ¿vale? La generación X, del 65 al 80, que tienden a ser un poquito más pragmáticos, buscan un poquito más este equilibrio entre lo que es la vida laboral y la vida personal. Después ya pasamos a los millennials, que es del 81 al 96, que tenemos esta primera pincelada y una orientación a la tecnología. Son personas que trabajan mucho en equipo y están muy motivadas a tener un propósito común. Entonces prefieren este tipo de liderazgo participativo. Pero si nos damos cuenta, cada vez más nos estamos acercando a este contacto y a esta coexistencia con esta generación Z que es del 97 en adelante. Em, que la forma de gestionarlo en el fondo va a ser que se puedan combinar algunas estructuras de innovación y habilidades digitales de los más jóvenes con ideas un poquito ya más trabajadas y más completas que puedan tener las generaciones anteriores. Entonces, es importante identificar entender también que estamos con un alumnado totalmente diferente al que nosotros estábamos acostumbrados o que quizás nosotros mismos, por lo menos yo soy millennials y tiene un poco de, claramente que hay una diferencia con la generación más joven. Em, yo hago clases en una asignatura de grado, bueno, hablo de mí como un ejemplo muy vago, pero y claro que hay una diferencia quizás cuando se trabaja con estudiantes de máster, que son mucho más reflexivos y críticos. En cambio, los estudiantes un poquito más jóvenes tienden a ser muy de pregunta más concreta, más lógico. Entonces ahí es identificar, ese es el llamado al trabajo y bueno, también ir proponiendo nuevas formas de enfrentarnos a estos desafíos, ¿vale? Verlo siempre como una oportunidad. El tema de la colaboración es súper relevante que lo vayamos trabajando.
y verlo como no un desafío ni un reto tan significativo, sino que como una oportunidad para poder también nosotros ir adaptándonos y ir aprendiendo de lo que ellos en el fondo manejan. Es impresionante, se manejan súper bien en la parte digital. De hecho, se maneja mucho mejor en la parte de, como de smartphone, como móvil, que en el ordenador. Y ahí hay una diferencia. Nosotros, o al menos la millennials, es mucho más computarizada y la anterior es obviamente mucho más en trabajo, el trabajo tradicional, con libros, con escritura, mucha lectura. Entonces, estamos en una coexistencia de estos grupos y bueno, si no... nos posicionamos a un largo plazo, claramente que los cambios van a ser mucho más significativos porque vamos a ir avanzando con el tiempo y lo más probable es que se creen nuevas generaciones, o sea, se van a hacer unas nuevas clasificaciones. Así que nada, bueno, avanzamos con el tipo de modelo de liderazgo que nos vamos a poder encontrar y que están principalmente no sé si me pueden pasar, yo no sé si puedo mover esto, no, creo que no. Nos vamos a encontrar con el tipo de liderazgo que esta diversidad o esta intergeneración en el fondo nos está pidiendo. El hecho de ser inclusivos y tener esta capacidad de flexibilidad nos va a tener que dar las herramientas para poder adaptarnos a las distintas necesidades y motivaciones que pueda tener cada una de las generaciones, ¿vale? Aquí se habla mucho de un nuevo tipo de liderazgo adaptativo, que tiene relación con cómo los líderes tienen que ir haciendo ajustes a las distintas generaciones y de los distintos grupos con los que se pueda encontrar que va dirigiendo y que obviamente esté basado mucho en la comunicación efectiva y un entorno de trabajo colaborativo, de respeto, donde se potencien algunos elementos como pueden ser las habilidades blandas, que las vamos a ver ahí también de una pincelada. Pero en el fondo que exista este trabajo de traspaso, ¿vale? Por ejemplo, ofrecer formación tecnológica y que se utilicen algunos mentores que estén asociados o que sean parte de estas otras generaciones. En el fondo, intentar hacer un trabajo mucho más de mentorías para que en sí se haga una especie em, de transversalidad, ¿vale? Eso es lo que se intenta. A través de la promoción de un ambiente inclusivo, que obviamente que la participación sea equitativa, donde todas las generaciones en el fondo puedan confluir y también que exista este proceso de coexistencia. Es importante, aquí trabajamos ya con lo que son las capacidades que deben tener los líderes, la empatía, el tema de la comprensión de las distintas eh, perspectivas y necesidades que pueda tener las distintas generaciones, que exista una comunicación clara, poder adaptar los mensajes al público y el tema de la resolución de conflictos. ¿Cómo vamos a trabajar y cómo no sé si ustedes lo piensan, pero qué tan difícil puede ser resolver un conflicto entre distintas generaciones? Es como, bueno, todos hemos sido hijos, entonces es como cuando miramos hacia atrás decimos, ay, yo me acuerdo que mi mamá, no sé, la primera vez que le pasó un teléfono, por ejemplo, por decir algo, no sabía usarlo, le cuesta un montón o no entiende, pero claro, obviamente que no es parte de, pero estos entornos nuevos están muy digitalizados, entonces ellos también piensan que las cosas funcionan desde hace mucho tiempo de la forma en que ellos la conocen. Entonces, tiene que haber una adaptación y una forma de comunicar el mensaje de una forma también mucho más adaptada, ¿vale?
Y nos vamos a encontrar con con un hecho, con una situación que también tiene que ver mucho con las diferentes generaciones y con cada una de sus características, que es el concepto de descarrilamiento profesional. Aquí hablamos principalmente sobre las motivaciones intrínsecas que puede tener un profesional, eh, pero que ocurre cuando está dentro de la trayectoria, ¿vale? Ahí en el fondo lo que hace es una pérdida de la motivación, y que puede estar también muy influenciado por conflictos generacionales o una falta de alineación dentro de los roles. Eh, ¿por qué? Podemos identificar algunos problemas, por ejemplo, la falta de reconocimiento de competencias específicas de cada generación. Ahí ya estamos hablando sobre el cuestionamiento de la no buena utilización de algún recurso. Bueno, los más chicos quizás, pero ¿cómo no sabe utilizar esto? O, por ejemplo, hoy en día el tema de los exámenes siempre se hace a través de algún tipo de gestor, y quizás con personas mayores es un poco más difícil, tienden a tener un poco más de errores, o la manera en la que hoy en día nos podemos mover dentro de los espacios de divulgación. Ejemplo, una revista. Antiguamente las revistas eran impresas, se enviaban, las revistas científicas. Hoy en día es todo virtual, entonces estamos ahí dentro de una entrada de nueva información que es interesante que la vayamos también identificando como puede ser una barrera, pero siempre va a ser una oportunidad de aprendizaje, ¿vale? También están todo el tema de los conflictos relacionados con el estilo de trabajo, con la forma de liderar, y podemos ver cómo existe también la falta de oportunidades o de desarrollo entre los más jóvenes, o que las personas de más edad en el fondo tampoco sientan la confianza con el profesorado o con los mismos alumnos, por la inexperiencia, ¿vale? Aquí, bueno, las soluciones están principalmente abocadas en la realización de evaluaciones periódicas para poder identificar cuáles son las áreas de mejora. El tema de la implementación de las políticas de bienestar dentro de una institución, eso es muy importante que exista, y obviamente que también la formación continua. Esto es elemental para que en el fondo se prevengan todos estos casos de desmotivación. Ahí nos podemos encontrar con lo que son las estrategias. Muchas gracias, si me cambian mi asistente. Muchas gracias. Estos retos intergeneracionales vamos a tener muchas opciones de poder abordarlos. Siempre es necesario planificar estas estrategias, pero recuerden que lo más importante dentro de un equipo de trabajo es el trabajo colaborativo, el aprendizaje mutuo y también este respeto entre generaciones. Pero antes del respeto va a tener que existir esta profundización y el conocimiento de cómo funcionan estas generaciones. Yo hablo en mi caso, yo tuve que, en otra institución donde presto servicios, tuve que realizar un curso para trabajar con Generación Z, que dentro del equipo creo que soy una de las más jóvenes, no la más joven, pero claro, todo el otro equipo de trabajo es sobre 45-50, entonces somos ahí como, hay como una brecha de edades, pero claro, el objetivo de estos talleres era principalmente mostrarnos cómo estudian los jóvenes hoy día. Yo no tengo hijos, entonces tampoco manejo los comportamientos de la cotidianeidad de un adolescente ni de un niño más pequeño. Em, y era bastante interesante, bueno, sí, interesante en la forma en la que estudian, la forma en la que se relacionan con sus compañeros de trabajo, de curso.
dentro de del aspecto universitario, la forma en la que tienen de trabajar en equipo, bien reacio al trabajo en equipo. Pero en el fondo es identificar cuáles son sus potencialidades y en sí también poder reconocer en cómo nos van a aportar, cómo van a entregarnos distintos nuevos elementos, ¿vale? Aquí puede existir dentro de lo que son los trabajos en equipo ya como docentes, el mentoring inverso, que es cuando los jóvenes pueden enseñar algunas habilidades tecnológicas a la gente más adulta, mientras que las personas mayores van a hacer un aporte dentro de del aspecto ya más de experiencia y de conocimiento. En el fondo tenemos que ir diseñando distintos programas donde podamos abordar las necesidades específicas de cada generación. Crear equipos diversos donde podamos también reconocer las habilidades y las experiencias de cada una de las generaciones con las que estemos trabajando. Eh, ¿A través de qué? De la promoción de habilidades como la tolerancia, la empatía, bueno, la flexibilidad. Y también ofrecer instancias de trabajo flexible para poder satisfacer a todas las necesidades. Aquí no solamente enfocarnos ni en que los más jóvenes tienen una forma diferente, entonces lo vamos a hacer adaptando todo a ellos, sino que tratar de integrar, ¿vale? A través de talleres, de cursos de liderazgo. En el fondo lo que tienen que hacer y la manera de gestionarlo va a ser con el fin de aprovechar al máximo el talento de los equipos multigeneracionales, implementar estrategias muy específicas y también trabajar en esta cultura inclusiva, la que hablábamos ayer, donde las universidades y las organizaciones en general lo que hacen es transformar las diferentes diferencias en ventajas competitivas, ¿vale? Ahí también se puede ver, bueno, yo me imagino que en la asistencia a congresos es muy interesante ver todas estas brechas generacionales porque es bastante curioso. Esas son las instancias donde uno puede ver cómo confluyen las edades. ¿Y en qué nos convierte eso? Bueno, pasamos a lo que son los nuevos perfiles para los nuevos tiempos. Nos vamos a encontrar con todos estos retos y oportunidades a las que se va a enfrentar la universidad y en general el sistema educativo. Dentro de lo que es la actualidad y la globalización, nos vamos a encontrar con cambios, diferencias. El tema de integrar tecnologías también es un elemento básico y fundamental hoy en día dentro de de la enseñanza. La idea es que podamos hacerlo desde la promoción de entornos de aprendizaje virtuales, pero con un uso efectivo, ¿vale? El tema de los recursos de herramienta, de software. Todo lo relacionado con la virtualidad y la digitalización tienen que tener en sí un al que sea significativo. El tema de implicarse a un alumnado cada vez más diverso, no solamente de origen, de idioma o de cultura, va en el fondo a fomentar que también exista una educación mucho más inclusiva y equitativa. Y eso tiene que ver con las expectativas del cambio y la forma de aprender de cada uno de los estudiantes. Entonces tenemos que em, tener el conocimiento o al menos la formación básica para poder desarrollar y trabajar estas metodologías más dinámicas y centradas en el alumnado, ¿vale? Es súper importante que nuestro profesorado maneje como competencia básica habilidades tecnológicas. Ahí igual es el tema de manejo de las plataformas virtuales y los recursos nos van a hacer que facilitemos el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero claro, obviamente que también nos encontramos, a mí me pasa mucho, no sé si a ustedes les pasa, si alguien lo quiere comentar, feliz de escucharlo, pero con la virtualidad siempre está el, el no poder o no saber que por mucho que utilices de muy buena forma los recursos, ¿cómo,
¿qué puede pasar en la diferencia, por ejemplo, en la presencialidad? Que tenemos la capacidad de actuar como de forma muy inmediata y muchas veces la virtualidad nos provoca, nos deja como en un stand-by, como de decir, uy, ¿qué hago? Por ejemplo, hay una situación en uno de los países de Latinoamérica, en Ecuador, que le están racionalizando la luz. Y eso o sea, estamos dentro de un conflicto de cómo llegar a todo el alumnado, porque ellos no tienen luz. O sea, por más que el trabajo se quiera realizar, hay un impedimento que es fuera del control del alumnado. Entonces ahí, independiente de que tengamos las competencias y sepamos utilizar, hay algo que nos va a determinar y una variable externa que no podemos controlar, ¿vale? ¿Y qué nos viene a ayudar aquí en este aspecto? El poder manejarnos dentro de competencias que nos ayuden a comunicarnos, perdón, de una manera mucho más efectiva, de entender la situación a través de elementos como la escucha, bueno, la empatía, la capacidad también de generar diferentes alternativas, el trabajar en equipo, son fundamentales para que podamos responder a estos retos de la nueva sociedad del conocimiento. Existen entornos multiculturales que también tenemos que aprender a responder y dónde nos vamos a encontrar. Entonces, este perfil del nuevo docente que tiene que responder a este cambio social, tiene que manejar todas estas herramientas, tiene que tenerlas, tiene que intentar hacer con enfoques mucho más innovadores que el aprendizaje llegue a todo el alumnado, utilizar recursos, utilizar metodologías activas que en el fondo puedan promover la participación del alumnado y, y no quedarnos también en lo que son estas, bueno, estas tradiciones de que les hemos ido quitando a nuestros alumnos el protagonismo, el protagonismo que debería tener de ser activo dentro de su aprendizaje, ¿vale? Esto también es una parte muy, es una herencia en el fondo que ha ido adquiriendo la universidad de las escuelas monarcales y catedralistas que en el fondo basaban toda su forma de enseñar a través de las clases magistrales y donde el estudiante tendía a ser un poquito más relegado. Y tampoco tenía mucha opinión. Hoy en día la idea es que cualquier manera de traspasar el conocimiento sea un poquito más activa, ¿vale? Y donde también el profesor aprende un montón con con el alumnado. Y eso, bueno, hay mucha investigación sobre la educación virtual y hay una conexión entre el alumno cuando estamos desde la virtualidad con el profesor mucho más cercana a cuando estamos en la presencialidad. Es muy curioso y también creo que tiene relación, bueno, por lo que la literatura nos comenta, que tiene la relación como esa cercanía no tan cercana, o sea, como que somos cercanos porque tenemos la confianza de escribir un correo, de escribir muchos correos, de relacionarnos de una forma mucho más personal con el profesor. Que en la presencialidad, que muchas veces los alumnos llegan a clase y están en la clase, no sabemos si realmente están en un 100% presentes y luego se van, hacen más relaciones con sus compañeros, obviamente, pero en esta relación como el vínculo con el profesor y el alumno, es muy curioso que la virtualidad ha hecho que sea mucho más cercano. La gente tiene mucha más confianza de contar cuando tienen un problema, justificar sus retrasos, por ejemplo, de actividades. Y es bastante interesante ver lo que en la forma presencial está mucho más,
es como que hay una barrera. Ahí Eh, la información que no sé si alguien quiere participar. Vale. Eh, Henry, ¿quieres comentar algo? Que veo que está el micrófono abierto. Vale. En sí, chicos, chicas, para que más o menos entendamos un poquito cuál es el rol de este nuevo profesorado, el nuevo perfil que las universidades también están buscando es que sea un docente mucho más mediador, que sea el aprendizaje, o sea, el facilitador del aprendizaje, que utilice recursos tecnológicos, que en el fondo hagan una integración de todo el alumnado, que tenga la capacidad de adoptar nuevas estrategias pedagógicas que valoren no solamente la diversidad cultural, sino que también hagan esta adaptación de contenido y métodos a diferentes contextos, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la tarea en el fondo de la institución en la actualidad? Bueno, tenemos que repensar nuestros programas de formación docente, tenemos que incluir estas competencias digitales y estas habilidades interculturales de manera mucho más potente, hacer en reestructuraciones dentro de lo que hemos ido trabajando, la importancia de la innovación, la importancia de este liderazgo, en el fondo nos va a permitir que implementemos cambios mucho más significativos dentro de la práctica educativa, ¿ya? Esta transformación digital viene a hacer cambios, pero también viene a ser mucho más exigente con el docente. Hace que las instituciones tengan esta capacidad de adaptarnos de manera proactiva a este mundo globalizado y en el fondo también que mejore la calidad del aprendizaje sin que los desafíos queden como solamente un problema, sino que como una oportunidad para crecer y también para fortalecer las capacidades de nuestros nuevos alumnos, ¿vale? La relación con la metodología activa, fundamental, conocerla, el aprendizaje tiene que estar centrado mucho más en el estudiante, no solamente desde esta transformación digital, sino que también promover un cambio de enfoque dentro del docente como el transmisor del conocimiento, sino que ahora lo vea como un facilitador, ¿vale? Donde el estudiante tenga todo este protagonismo. La inclusión y la diversidad siempre tienen que estar como nuestra base principal para poder abordar cualquier contenido de una manera mucho más adaptada, considerando siempre los distintos contextos, las necesidades de los estudiantes y en el fondo también fomentar un aprendizaje mucho más inclusivo. Bueno, me imagino que ustedes ya más o menos manejan cuáles son las metodologías activas más importantes, están ahí, no sé, la gamificación, que promueven un montón el trabajo en equipo, el aprendizaje basado en proyectos, basado en problemas, que en sí sitúan a los estudiantes en problemas reales y que son relevantes para la sociedad. Dándole esta como en el fondo capacidad de poder solucionarlo a través de distintas herramientas tecnológicas y haciendo una colaboración de lo que van a crear y después luego presentarlos al alumnado, que también permite que exista una exploración de diferentes contextos, que se sitúen y se hagan parte de lo que están aprendiendo. Tenemos las clases invertidas. En el fondo, las clases invertidas tienen la capacidad de ser no solamente con contenido en formato digital, también podemos ver el tema de lo que es una incorporación de lo tradicional, ahí hacer una mezcla un poquito de lo que son los recursos, pero en general siempre está mucho más apuntada a los videos, a las lecturas interactivas, para que en el fondo los estudiantes estudien previamente y luego las clases se dediquen más a un
una participación y a una colaboración más general. Y obviamente que tenemos el aprendizaje colaborativo y aquí las plataformas digitales sí nos van a facilitar un poquito más este trabajo en grupo, que también puede superar incluso barreras geográficas, ¿vale? La metodología activa vienen a jugar el rol fundamental dentro de lo que es la nueva docencia y que los perfiles que se está pidiendo hoy en día dentro de la universidad los acogen, están bastante apuntados en el conocimiento que pueda tener un profesor de acuerdo a estas nuevas herramientas. eh, Teniendo obviamente en cuenta que son que nos permiten la posibilidad de la transformación digital, de la transformación de nuestro contexto y que en el fondo hace un desafío al alumnado ofreciendo una educación un poquito más efectiva, mucho más inclusiva, que también se puede ver como más personalizada, ¿vale? Entonces, estas son las cosas que vamos a tener que tener dentro de lo que es el nuevo perfil docente. Y ya pasamos a lo que es la gestión del talento dentro de estas universidades. Bueno, ahí nosotros podemos ver y hablamos de talento de una manera un poquito más coloquial. No, siempre nos referimos al talento como, ah, mira, este chico es súper talentoso. Y muchas veces la gente tiende a confundir lo que son los conceptos. Es interesantísimo identificar la forma en la que se desarrollan estos talentos. La excelencia de una universidad básicamente recae en esto, en la gestión del talento dentro de este mundo donde el conocimiento viene a ser el motor de desarrollo. Estas instituciones en sí tienen que ser espacios mucho más simples en el fondo, jugar el rol de incubadoras de la innovación, del liderazgo y también del cambio, ¿vale? Ya no solamente nos vamos a quedar con el tipo de profesional que la universidad está buscando, sino que vamos a intentar identificar qué tipo de profesionales son los que realmente requiere nuestra institución, ¿vale? Y el talento es clave en nuestra estrategia de partida, nuestro punto de inicio. Y aquí entra en juego lo que yo les comentaba, lo de las altas capacidades, el desarrollo del talento, que en el fondo influye significativamente dentro de lo que es la gestión del talento dentro de la universidad. Es importante hacer esta identificación y esta atención al estudiante con altas capacidades desde edades tempranas, promoviendo también que existan modelos educativos que fomenten este desarrollo del talento desde esas edades y no que lleguemos a una edad, no sé, 17, 18 años y recién identifiquemos que este chico quizás estaba lleno de aptitudes y de capacidades que finalmente no pasaron a ser competencias, ¿vale? Entender que el talento también viene a estar clasificado como una diversidad. Hay distintas estrategias de agrupamiento, hay que hacer una especie de enriquecimiento y también una aceleración curricular cuando nos encontramos con este talento dentro de nuestro sistema educativo primario. Em, ¿Y por qué es importante esto? Porque claramente que en el contexto universitario, la transformación de estas universidades en espacios que promueven esta excelencia y el desarrollo de este talento, em, tiende a venir de estudiantes que en algún momento tuvieron altas capacidades. El talento en general, y para que lo tengamos muy en cuenta, no nace por sí solo, no se improvisa, hay que entender que la universidad es un espacio bastante global, pero que en el fondo se tienen que repensar no solamente la manera de atraer a estos estudiantes, de atraer a este personal, sino que también mm,
definir cuáles son las áreas y los campos donde nosotros vamos a necesitar este tipo de profesionales, ¿vale? Eh, Hay una serie de programas específicos para poder hacer una formación de los docentes dentro de lo que son las altas capacidades y el talento. Las universidades en general lo que buscan es poder dotar a los educadores, a los profesionales de la educación con herramientas para poder identificar y atender adecuadamente cuando estos estudiantes con altas capacidades los presentan y así en el fondo a ir haciendo una promoción de todo lo que es el talento en sí desde antes de la universidad. Eh, Dentro de lo que es el campo universitario, nos vamos a encontrar con un alumnado que ya viene formado anteriormente y que también tenemos que, ahí es donde podemos identificar en el fondo las distintas capacidades que vayan a tener y que permitan también el desarrollo del potencial de cada uno de los alumnos. Pero para eso también tenemos que tener a profesores, a profesionales que estén muy, que trabajen el concepto, que lo entiendan, que entender que las personas que están dentro de este perfil de docentes lo requiere para poder tener a un alumnado que pueda en el fondo dar su máximo potencial, ¿vale? Ahí es importante que el profesorado que nosotros vayamos a tener dentro de nuestra institución tenga la capacidad de formarse, de crear programas específicos que atiendan a las necesidades de su alumnado también con altas capacidades. Obviamente que el objetivo va a ser impulsar una educación mucho más inclusiva. Pero en sí, bueno, aquí vemos un mapita para entender un poquito mejor cómo se gestiona este talento, cuál es la relevancia que tiene estar con este tipo de estudiantes. No sé si me puedes cambiar el... Muchas gracias. Esto es realmente es un mundo, aquí podríamos estar hablando horas, 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 porque es un tema que en el fondo combina la biología, la educación, la psicología y que hacen que exista una distinción entre lo que es la capacidad, la inteligencia y el talento, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta eso. Las capacidades son nuestras aptitudes, las cosas que nosotros mantenemos como un poquito innatas pero que no solamente es como yo nazco con una capacidad, sino que hay un componente biológico, sin duda, hay un componente genotípico, lo hay, pero que en sí es el ambiente el que va a servir como un catalizador para que esto se promueva, para que esto se emerja. Y desde ahí desde estas capacidades, desde estas aptitudes, nacen las competencias. Y estas competencias son las que finalmente se pulen y terminan siendo el talento. Lo que nosotros queremos dentro de la universidad es no solamente tener a profesionales talentosos, sino que también queremos tener a un alumnado que podamos identificarlo y que también podamos atraer un alumnado que en el fondo nos ayude a desarrollar al máximo nuestra capacidad como institución, ¿vale? Bueno, ahí estamos con Gañé, que nos entrega desde un nivel un poquito más biológico que el tema de las capacidades naturales, que siempre están influenciadas por la genética, como les digo, pero que por sí sola él da la primera visión que no existe. El talento no puede llegar si estas capacidades no fueron potenciadas, ¿vale? Y entran mucho en juego los factores ambientales y los factores personales, que en el fondo vienen a ser una construcción educativa y social de lo que es este talento en sí y que no es un regalo de nacimiento, ¿vale?
necesita estimulación adecuada para que se produzca. Todas estas capacidades, todas estas formas en el fondo que nosotros pensamos que son más innatas, que sí tienen este componente genotípico, necesitan ser estimuladas, ¿vale? Y aquí está desde el inicio, o sea, si la escuela no tiene la capacidad para promover la equidad, no vamos a llegar a esta potencialización del talento, ¿vale? Bueno, hay otros modelos que son súper interesantes, que están un poquito más ligados a lo que es la epigenética y que en el fondo nos da un punto de partida que tiene que ver con las experiencias y el entorno educativo. Que esto en sí puede cambiar lo que es nuestra trayectoria de las habilidades, ¿vale? En definitiva, lo que nosotros tenemos que entender es que el sistema educativo eh, tiene que tener la capacidad de incluir y de diseñar programas mucho más personalizados que puedan ser adaptados a las necesidades de estos estudiantes que en sí tienen un poquito, o sea, todos tenemos capacidades, algunos más modestas y otros que tienen muchas, pero si no las estimulamos, si no las potenciamos, esto jamás va a emerger, ¿vale? Se va a quedar en muy buenas capacidades. Hay talento artístico, hay talento, bueno, complejos, que une más de dos, y que no solamente se quedan en habilidades, pero aquí podemos ver, no sé, hay gente que muchas veces cuenta y dice, yo cuando era niño era muy bueno para la música. Pero claro, si nunca te enseñaron a tocar un instrumento, tú te quedaste con la idea de que quizás tenías facilidad y lo más probable es que sea un talento no potenciado, ¿vale? Y aquí, bueno, entra todo este lema del talento no se cultiva. El talento que no se cultiva se pierde, porque lo que nos da la naturaleza lo tenemos que alimentar, ¿vale? Eso es un poquito en lo que es la identificación. Yo estoy pasando la diapositiva. Vale, muchas gracias. ¿Por qué es importante identificar esto? El tema del talento y cómo enfocar dentro de la universidad, porque tenemos que tener un plan de desarrollo de talento, o sea, la universidad tiene que construir eso, no solamente para nuestro profesorado, que también es importante que vayamos haciendo estos estímulos de nuevas que vayan ellos potenciando todas sus habilidades, sino que también ellos tengan la capacidad de identificar cuando nos encontramos con este tipo de alumnado y que en el fondo va a ser una apuesta económica que se traduce en eso, básicamente, o sea, si tenemos un alumnado súper competente que nos pueda ayudar a trabajar dentro de lo que son investigaciones, eh, que son realmente los que realizan los estudios de campo muchas veces y que en el fondo los invitemos a ser parte de estos entornos mucho más desafiantes dentro de lo que es el trabajo académico, nos vamos a encontrar con un potencial muy positivo, ¿vale? Y dentro de lo que son ya las universidades, bueno, ¿cómo yo puedo potenciar a mi profesorado? O sea, ya vamos a tener un perfil de profesorado que tiene que cumplir ciertas características y que además tiene que tener esta capacidad de identificar dentro de su mismo alumnado cuando nos encontramos con estudiantes de buena, con altas capacidades. ¿Cómo yo voy a retener a mi profesorado? Porque estoy trabajando con un profesorado muy bueno, o sea, tiene todas estas cualidades y yo quiero que se quede en mi institución. ¿Por qué? Porque muchos de estos profesorados que tienen todas estas características tienden a escapar.
tienden a irse a otros lugares porque son muy completos. Entonces aquí entra lo que es la conocida fuga de cerebros. Esto en los años 2000 hubo una importante escape de muchas personas que se estaban formando mucho más específicamente dentro de algunas áreas y empezaron a huir. Entonces, ¿cómo nosotros dentro de la institución vamos a aconsejar a este profesorado para que en el fondo pueda ir también desarrollando dentro de nuestra institución su talento como profesional? Porque claro, ya tenemos en cuenta que cumple con todos estos requisitos de los nuevos perfiles que se están pidiendo dentro de las instituciones. Lo que se recomienda principalmente es poder crear que estos docentes se hagan una especie de mapa mental eh, y que vayan trabajando no solamente en la parte de docencia, sino que también se vayan integrando dentro de lo que es su nuevo escenario, su nuevo territorio de conocimiento. Ya no solamente nos tenemos que quedar con este profesorado que sepa mucho de su área, que evidentemente tiene que hacerlo, eh, pero claro, ahí tenemos desde el punto de vista de qué sé de mi área, tengo todo este conocimiento, pero ¿cómo lo voy a traspasar? O sea, ¿cuáles van a ser las características que voy a tener que desempeñar? Bueno, voy a utilizar todas estas cosas que hablamos anteriormente, todas estas metodologías activas, toda esta forma en sí de traspasar el conocimiento. Y porque yo sé mucho, pero muchas veces nos quedamos en el saber, pero no sabemos cómo traspasarlo. Entonces, obviamente que tenemos que tener ahí este enfoque pedagógico, es importante. Tenemos que eh, tener también ahí una especie de profesor que vaya dentro de la primera línea, que sean las cabezas de alguno de estos campos, es importante, pero también, sobre todo al profesorado un poquito más joven, se nos recomienda conocer dónde estoy, cuál es mi posición dentro de este territorio nuevo. Mecanismos de difusión del conocimiento. ¿Cómo me voy a mover dentro de este nuevo entorno? Por ejemplo, yo soy del área de educación superior, trabajo en el departamento de organización escolar, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos de trabajo en el que me puedo mover? ¿Con qué tipo de grupos me voy a relacionar ahí? ¿Qué tipo de docencia ejercen? ¿A qué áreas están enfocados? ¿Qué tipo de investigación se está llevando a cabo dentro de esta área? ¿Cuáles son los referentes principales a nivel mundial, a nivel internacional? ¿Qué tipo de asociaciones hay? Por otro lado, no sé, maestra de infantil. Ah, vale. ¿Y qué se está haciendo dentro de España, que yo es el lugar donde yo resido? ¿Qué se hace en Chile, que es el lugar donde también tengo bastantes redes? Entonces ahí uno dice, bueno, puedo hacer incluso paralelismo, o sea, ir haciendo algún tipo de comparación. Vale, voy a trabajar educación comparada. Eso es un método. Me voy a adentrar en lo que es el mundo de la educación comparada y empiezo a elegir líneas, caminos, pero caminos que estén muy bien planificados y que tengan una estructura. No es cosa de llegar y ponernos a saber de todo, porque eso es imposible. Nunca vamos a saber de todo. O sea, ahí la idea es marcar una senda, sobre todo que existan un líderes dentro de los equipos de trabajo de las áreas de conocimiento y que en el fondo las personas que están alrededor y que quieren ser parte tengan la capacidad de aprender de ellos, ¿vale? Pero eso se les recomienda mucho al profesorado, independiente que el profesorado ya lleve más tiempo y que esté dentro de lo que es la docencia. Si no ha hecho este camino, se recomienda que lo empiece en algún momento. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con el tener esta programación y poder también identificar
¿Cuál es mi espacio dentro de este escenario? ¿Dónde está mi territorio? Súper importante el tema de los congresos. Si yo tengo la capacidad de responder a todas estas cosas, es porque en el fondo también estoy intentando cumplir con este perfil que se está pidiendo dentro de las instituciones de educación superior en la actualidad, ¿vale? Eso principalmente con el cómo voy a identificar el talento. O sea, tengo que tener las capacidades para poder retener a mi alumnado bueno, para trabajar con ellos, para poder en el fondo armar equipos con mis alumnos y también tengo que yo tratar de potenciar mi propio talento como docente, tratar de hacer un plan de desarrollo del talento, no solamente para el alumnado, sino que también dentro de nuestro profesorado. Esto es súper importante, ir conociendo en qué mundo, en qué campo nos estamos moviendo a nivel personal, ¿vale? Y bueno, ¿qué vamos a utilizar ahí? Vamos a utilizar distintos recursos. Es importante el tema de las habilidades blandas. Pasamos Muchas gracias. Esto es esencial para poder no solamente hacer una integración de todas las cosas que hemos ido hablando, sino que también cómo vamos a convertir todas nuestras capacidades naturales en capacidades completas, cómo las vamos a aplicar al mundo real, cómo lo vamos a hacer de una manera efectiva. Bueno, Gañé, aquí tenemos a Gardner, tenemos un montón de teorías que están muy asociadas con lo que son estos catalizadores personales y ambientales, ¿vale? Ahí nos movemos un poquito a lo que era el diagrama anterior, el mapita anterior, que en el fondo juegan un papel clave en poder transformar todas estas capacidades dentro de talento. Las habilidades blandas, hay un montón. La OMS da una categorización, la UNESCO da una categorización, la mayoría siempre se mueven en 4, 3 y ahí asocian, son 10 según la UNICEF, 13 según la OMS. Vamos a tener, pero la mayoría están siempre apuntadas en las principales que están ahí asociadas principalmente con lo que es la comunicación, la empatía, el liderazgo, la adaptabilidad, el autoconocimiento, muy importante. Y actúan como herramientas en el fondo para poder potenciar los procesos en el que yo me relaciono con el resto. Por ejemplo, un estudiante con una alta capacidad intelectual, pero que no tiene habilidades de trabajo en equipo, va a verse muy limitado dentro de su desarrollo. La idea es que este proceso también sea muy entrenado y que nuestro profesorado tenga estas competencias. No solamente que las tenga, sino que también las sepa identificar y también las sepa traspasar a sus alumnos. La integración dentro de la colaboración realmente es un impacto bastante positivo dentro de los entornos educativos. La gestión del profesorado universitario dentro de lo que es las habilidades blandas es crucial para poder en sí potenciar no solamente su propio talento, sino que el de los demás, el de sus alumnos en este caso. Eh, ¿Qué vamos a considerar principalmente en, en el entorno académico? No sé si me puede cambiar la hojita. Eh, Principalmente el tema el liderazgo pedagógico, cómo vamos a gestionar los grupos de estudiantes y los distintos proyectos, ¿a través de qué? De la comunicación, de una comunicación efectiva que sea esencial para poder transmitir los distintos conocimientos que queramos, en hacer este trabajo de colaboración dentro de la investigación y construir redes. Y ahí las redes no solamente pueden ser redes locales, sino que también redes a nivel, bueno, aparte del institucional, a nivel internacional.
la empatía, que en el fondo vamos a hacer escucha activa, vamos a intentar comprender, mostrar una comprensión y también un lenguaje corporal, eso es muy importante, de forma muy empática. Muchas veces gestualmente decimos, comunicamos bastante más de lo que queremos y a veces no lo hacemos de una forma tan empática. Tenemos que aprender, esas son habilidades que las podemos ir cultivando. El tema de la habilidad, de la adaptabilidad, tiene mucho que ver con esta asertividad, con este respeto, con esta tolerancia, por ejemplo, frente a los cambios tecnológicos, los cambios metodológicos, a los cambios sociales que se pueden ir apareciendo dentro de nuestra institución. En sí, bueno, la resolución de conflictos que es innegable que la necesitamos para poder manejar diferencias, no solamente entre nuestros compañeros de trabajo, sino que también entre estudiantes y muchas veces con nuestros directivos. En sí, realizar dentro del ambiente universitario, el talento docente no solamente se tiene que limitar a lo que son las capacidades técnicas o de su conocimiento especializado, sino que también tienen que manejar de manera esencial este tipo de herramientas para poder gestionar sus equipos, para poder ser líderes dentro del aula y hacer entornos mucho más colaborativos, ¿vale? Y bueno, ya pasamos a lo que son las formas de cómo vamos a atraer a este personal con tantos talentos, cómo vamos a captar el profesorado que presenta todas estas características. El Embodied Writing está inspirado principalmente en el marketing digital. Es una metodología que lo que hace es buscar candidatos que se eligen de una manera natural, pero que se genera mucho interés y confianza desde el primer contacto, ¿vale? Ahí lo que hacemos es hacer la atracción del talento a través de algún tipo de contenido relevante, de redes sociales, de eventos para captar la atención de los mejores candidatos. Así nos vamos en el fondo a vender nuestra institución, le vamos a mostrar que existe compromiso, que existe una cultura organizacional, vamos a destacar cuáles son los beneficios que nosotros le podemos entregar a este profesional que tiene buenas competencias desarrolladas, y nos vamos a intentar conectar de manera emocional con estos postulantes, ¿vale? Vamos a hacer estos procesos un poquito más simples, el tema de las postulaciones, que sean no tan difíciles, que no se pierdan en trámites complejos. Y también vamos a identificar cuáles son las experiencias que puedan tener los candidatos. Vamos a poder conocer cada interacción, desde que nos conocemos hasta el feedback final, y ahí vamos a ir en el fondo identificando cómo se va comportando en las distintas experiencias que podemos identificar, su forma de relacionarse, la forma también de expresarse. Y en el fondo buscamos que sea positiva. Inclusive si el candidato no lo vamos a seleccionar, que tenga una experiencia en sí positiva, ¿vale? Eso es lo que plantea esta estrategia. Y la fidelización, que es lo más importante en cualquier estrategia de trabajo en sí, o bueno, si ustedes se apuntan inclusive hasta en un gimnasio, es muy importante el mantener a nuestros clientes, en este caso a nuestro profesorado, que va a ser el que nos va a ayudar a conectar con el alumnado, ¿vale? Y una vez que se contrata a este profesional, que obviamente está enfocado en que sea muy talentoso, vamos a trabajar para que en el fondo sea una especie de embajador de nuestra institución. Eso es lo que se plantea dentro de esta estrategia nueva. Eh,
Y es súper importante que la tengamos en cuenta, en consideración al momento de hacer esta selección de nuevo personal, porque no solamente atrae a este talento ideal que nosotros estamos buscando, sino que también hace que la institución tenga una reputación mucho más de marca. Y hace que el proceso sea mucho más eficiente. Esto no es solamente un método para contratar al profesional, sino que también es una herramienta estratégica que busca construir una relación significativa desde el primer contacto con el candidato, y que va a definir obviamente el futuro de la institución, ¿vale? También tenemos otra forma de captación del talento docente, que es el Teacher Experience. Em, el Teacher Experience es una estrategia que esta sí ha sido un poquito más revolucionaria y se utiliza bastante en las universidades, ya que en el fondo es la universidad la encargada de gestionar y de retener el talento docente. Aquí, por ejemplo, podemos ver, tenemos un alumno súper, súper bueno en tal área y yo quiero que este alumno sea mi profesor, o sea, que se quede dentro del cuerpo docente porque ha mostrado mucha competencia y ha demostrado también ser un buen talento dentro de lo que es el grupo de alumnado. Y lo adapta un poquito al contexto académico. Eh, Ahí tenemos una opción, o también tenemos traer gente desde fuera, pero que en el fondo lo que hacen dentro de este tipo de estrategias es utilizar como el contexto académico, donde el docente va a tener que ir mejorando su percepción y su satisfacción desde el que entra a trabajar como profesional hasta el momento en el que ya tiene como este nombramiento y este reclutamiento dentro de lo que es la institución y empieza su desarrollo profesional. Eh, Aquí se trata de crear un entorno donde no solamente los docentes quieran trabajar, sino que también quieran tener un desarrollo a largo plazo y permanecer dentro de la institución, ¿vale? Eh, Tenemos muchas formas de hacer el reclutamiento, principalmente el primer contacto tiene que ser un proceso claro, personalizado, donde se puedan reflejar los valores de la institución y la cultura universitaria, que sea una contratación flexible, en lugar de estos contratos tan rígidos que existían en algún momento. Ahí están los modelos, por ejemplo, de tenure track o acuerdos por proyecto, que son mucho más flexibles y no solamente atrae diversos talentos, sino que también permite adaptarnos un poquito mejor a las necesidades de los docentes. Bueno, el tema de la adaptación rápida al entorno institucional, que exista una formación continua, que exista esta especie de mentoría, de programas de formación, de coaching, no solamente va a ayudar a que mejoren sus competencias, sino que también tengan esta sensación de que pueden crecer dentro de la institución. Y obviamente que la cultura del reconocimiento siempre tiene que ser, siempre va a ayudarnos a fortalecer el compromiso que tenga el profesional con la institución, ¿vale? Esto puede ser a través de incentivos, visibilidad internacional o simplemente algún tipo de gesto. Eso es lo que tienen más o menos hoy en día las universidades como formas de contratar al profesorado. Este Teacher Experience no es solamente una estrategia, sino que es una experiencia donde existe un compromiso con el bienestar y el desarrollo de cada uno de los docentes. Se invierte en ellos, se crean espacios en el fondo donde el profesor sienta esa como acogida y donde se plantee una proyección dentro de la institución. Y juntos finalmente terminan construyendo un espacio donde los profesores no solamente van a enseñar, sino que también encuentran un propósito y una realización.
Y aquí podemos ver un ejemplito. Yo les voy a mostrar tres, los vamos a comentar, bastante interesante. Hay algunas universidades europeas, por ejemplo, la Universidad de Delft, que queda en Países Bajos. Ellos aplicaron, bueno, una universidad tecnológica, ellos aplicaron un enfoque de gestión de talento muy distinta a la de los métodos tradicionales, porque consideraban que ya no estaba siendo suficiente para poder competir con el mercado académico global. Y ahí está todo lo que hablábamos anteriormente, que pasó décadas antes con el tema de la fuga de cerebros, ¿vale? Los métodos tradicionales en sí lo que hacían era crear concursos súper formales, con criterios rígidos, con jerarquía, lideradas principalmente por los catedráticos de los departamentos. Y en el fondo lo que hacían era decidir según las líneas de investigación que se estaban realizando en esos momentos. Y era todo muy vertical también. Lo que hacían estos enfoques era un poquito limitar la innovación y también restringir a todos estos talentos que pueden ser de cualquier lugar. El modelo que implementa esta universidad está principalmente basado en un sistema colaborativo donde cada investigador es responsable de su propia línea de investigación. Entonces, esto hace que los procesos sean mucho más de responsabilidad personal. Eh, y se basan en este modelo de contratación de tenure track, que en el fondo lo que hace es hacer contratos de duración un poquito más limitada y que está sujeto a evaluaciones progresivas de acuerdo a cómo hayan ido avanzando sus proyectos de investigación. Durante el periodo que dura su proyecto, los candidatos a ser contratados tienen en el fondo la oportunidad de demostrar su potencial, poder hacer establecimiento de trabajo en laboratorios con los alumnos, de hacer su propio proyecto en sí, recibir en sí también mentoría de sus compañeros que tienen un poco más de experiencia. Y esta etapa finaliza si el investigador alcanzó o no el estándar establecido dentro de su periodo de prueba, y así se elige si es contratado o no. ¿Qué va a asegurarnos esto? Obviamente va a asegurarnos que la calidad y la innovación dentro del centro sea el proceso de selección, ¿vale? Y se aleja también de todos estos sesgos financieros o estas cosas un poquito más burocráticas. Aquí el modelo lo que viene a hacer en el fondo es solucionar algunos problemas que tienen que ver con el no poder acceder a talentos internacionales. Aquí muchas veces los investigadores buscan oportunidades en otras universidades y este modelo en el fondo lo que les permite es hacer una movilidad mucho más competitiva, ¿vale? Está todo lo que es la flexibilidad y la adaptación, porque los candidatos se tienen que ir en el fondo evaluando y su puesto está sujeto a esas evaluaciones y están también alineados con los objetivos de la universidad. O sea, si se escapa un poco de las líneas que la universidad plantea es porque realmente este candidato no es el que nosotros buscamos, ¿vale? Está todo lo que es la promoción del desarrollo profesional, aquí están las mentorías, las evaluaciones regulares que van a ayudar a que los investigadores más jóvenes en el fondo puedan crecer dentro de su campo y que generen un impacto dentro de lo que es la investigación y que puedan también hacer un traspaso del conocimiento a través de la docencia con distintos métodos de enseñanza. ¿Y qué hace en sí el enfoque? No solamente contratar buenos investigadores, sino que también los convierte en buenos profesionales, buenos académicos con redes sólidas y que puedan ya desde el inicio tener la capacidad de generar un impacto mucho más sostenible. Entonces, nada, aquí nos invita un poquito también a reflexionar sobre nuestras propias prácticas,
si nosotros realmente fomentamos a que el entorno en el que nos estamos desarrollando atraiga y desarrolle a los mejores o simplemente nos estamos manteniendo atrapados en estos modelos tradicionales. ¿Qué más podemos ver? Bueno, vemos también otra opción que es el modelo de selección y promoción de algunas universidades como la Universidad de Oviedo, donde se enfocan en el modelo multicriterio. La universidad hizo esta implementación de este modelo porque el anterior era totalmente ineficaz y solamente dependía de criterios únicos para poder evaluar al docente que iba o a entrar o si se mantenía, ¿vale? Y había muchos criterios como por ejemplo la antigüedad, si estaban acreditados, si en el fondo tenían la capacidad de garantizar, no sé, la alineación con las demandas institucionales. Pero en sí, este modelo viene a cambiar un poquito la forma de seleccionar al profesorado y se basa en la evaluación de 5 criterios fundamentales, que son la dedicación docente, que en el fondo mide la proporción de horas de docencia en relación con la capacidad máxima que ellos tienen. Aquí se priorizan las áreas con mayor carga docente. eh, el envejecimiento de la plantilla, que en sí va a evaluar la edad promedio que tiene el personal docente para poder hacer una renovación del equipo. La antigüedad de la acreditación, ayer hablábamos de lo que era la NECA, en el fondo está basado en eso y hacen una consideración del tiempo que un docente ha estado acreditado y reconocen quienes llevan más tiempo esperando una plaza, ¿vale? Aquí funciona mucho con el tema de las oposiciones, entonces ahí se le da prioridad a los que llevan más tiempo creando nuevos contenidos. También se analiza el equilibrio entre catedráticos y otros docentes para que no exista un desajuste, eso quiere decir los niveles en los que están contratados y la cantidad de sexenios, que era lo que yo les comentaba ayer, que es lo que nos piden hacer cada 6 años, en la medición de la producción investigadora. Ahí nos piden una cantidad de artículos significativos en algún tipo de revista. En general, este enfoque lo que hace es hacer una evaluación mucho más completa y objetiva que los sistemas tradicionales, ¿vale? También garantiza un reparto mucho más homogéneo de las plazas disponibles que haya para la contratación de nuevo personal y identificando cuáles son las áreas de prioridad. Estos enfoques se empiezan a llevar a cabo sobre el 2015, particularmente en Oviedo se llevó a cabo el 2017, ¿vale? Lo que hacen principalmente el multicriterio es mejorar la transparencia y también la equidad de sus procesos de selección y también asegura que se asignen plazas de una manera mucho más alineada con las necesidades de la institución. Y bueno, aquí tenemos una relación entre los dos enfoques que habíamos visto, que son el Teacher Experience y el multicriterio. Eh, mm, bueno, se pueden integrar. Unir estos dos enfoques lo que va a permitir es atraer no solamente el mejor talento, sino que también permite retenerlo gracias a esta estrategia de fidelización y de formación continua dentro de los programas de las instituciones. Nos va a ayudar también a construir una universidad mucho más justa, mucho más equitativa, que sea innovadora porque va a tener nuevos procesos de selectividad y también que sea mucho más atractiva para los docentes y los candidatos, estos talentosos que quieran participar dentro de los procesos de integración. Mejoramos la reputación de la universidad y obviamente que el impacto educativo que se va a generar a la sociedad es mucho más visible. Y bueno, tenemos un poquito, vamos a mirar en lo que son las nuevas fórmulas de contratación. Esto es bastante, bueno, es bastante simple, más o menos manejar
que dentro del contexto de la educación superior hay nuevas maneras de contratar, ya no solamente estos contratos tradicionales, sino que existen contratos más flexibles, contratos temporales, contratos que se basan en proyectos y que sí están mucho más diseñados para responder necesidades puntuales y que están yendo muy cambiantes dentro de la institución. Estas nuevas formas de contratación vienen en respuesta simplemente a la globalización del talento, a la demanda de la innovación académica y a la necesidad también de poder generar recursos de una forma mucho más eficiente, ¿vale? Estos contratos flexibles permiten que exista una adaptación a las condiciones laborales, están también diseñados para cubrir necesidades urgentes. Cuando se basa en proyectos, especialmente es apuntar a un ámbito de la investigación y de la innovación de manera específica y va a fomentar que exista ahí también una vanguardia dentro de lo que es el mantenimiento de la universidad, o sea, que lo hacen por una cosa muy específica. Obviamente que existen limitaciones, ya que si no existe una integración adecuada a lo que es la misión de la universidad, los equipos pueden haber una especie de segmentación, ¿vale? Nada, tenemos muchísimas formas de contratar. Hoy en día podemos trabajar a nivel internacional, estando desde nuestra casa. Entonces, las ofertas y la forma en la que las universidades están moviendo esto tiene mucho que ver con la atracción de los profesionales que realmente tienen estos perfiles que busca la institución a nivel global en la actualidad, ¿vale? Hay mucha competencia, es muy difícil. Bueno, yo hablo en el caso de la Universidad Española, es bastante complejo porque tienes que demostrar muchos méritos para poder entrar y obviamente que al principio siempre va a entrar con jornada un poquito con de menos horas y ahí con el tiempo ya se van aumentando. ¿Todo en busca de qué? Bueno, en busca de la excelencia. Esa es la principal la principal, el principal objetivo. Eh, un aspecto clave viene a ser la identificación de los distintos modelos, vincular algunos modelos, estos dos que presentamos, el Teacher Experience. Por ejemplo, lo podemos ver en algunas prácticas que llevan a cabo las universidades de distintos lugares. Vamos a mirar, no sé si me puede avanzar la presentación. Lo que hace la UNIR, que en este caso es importante que lo consideremos, ya que realiza, bueno, en la siguiente página vamos a mirar cómo el programa que propone la universidad lo impulsa a través de la excelencia docente. Es un sistema que se alinea bastante con los estándares de la acreditación y con el espacio europeo de educación superior y se destaca en el fondo por ofrecer distintas herramientas, principalmente lo que es la autorreflexión, que va a hacer que los docentes hagan una propia evaluación de su desempeño y así puedan hacer una mejora de la práctica. Aquí también el programa incorpora la voz de los estudiantes, quienes a través de encuestas y de satisfacción en el fondo hacen una evaluación del profesor y contribuye a fortalecer también la calidad de la enseñanza que se está recibiendo. Aquí podemos ver que el programa se organiza en 4 dimensiones: planificación, desarrollo de docencia, resultados de la docencia y la innovación e investigación. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener el profesor? Bueno, que reciben una evaluación constante y que también les permite, además de la certificación, utilizarla en procesos de acreditación y promoción profesional. Esta evaluación se presenta luego en estas agencias acreditadoras y ahí vemos cómo influye también en lo que es la evaluación que hace la agencia dentro del aspecto de docencia, porque como los alumnos participan, en sí esto es una herramienta de evaluación, este tipo de programa, pero que no solamente se queda en eso, sino que también es un mecanismo para acompañar a los docentes dentro de su camino de mejora continua
y que puedan apuntar a la excelencia y no solamente como profesorado, sino que también como institución, ¿vale? Y ahí consolida en sí lo que es la institución en general y la hace también mucho más cercana y comprometida con la calidad educativa. Podemos ver el tipo de reclutamiento que existe dentro de las buenas prácticas que hacen las universidades a través de las distintas formas de, de llegar a la excelencia. Vamos a tener este reclutamiento de los mejores profesionales, no solamente como una cuestión de mérito institucional, sino que también como un factor que nos ayuda a mejorar la calidad, la investigación y la docencia dentro de una institución. Las universidades líderes o prestigiosas a nivel internacional, por ejemplo las americanas que veíamos en la primera clase, implementan procesos bastante competitivos que, independiente de que son abiertos, hacen que la incorporación sea súper representativa dentro de lo que es la mejora de la institución. Entonces, nos vamos a encontrar una diversidad y una excelencia en investigación esencial para poder cumplir con este objetivo de reclutar al mejor talento, ¿vale? La integración de todo este reclutamiento global, las estrategias de calidad, lo que hacen es reforzar también el impacto y la reputación que tiene la universidad a nivel social. Si queremos en el fondo preparar a estudiantes para un mundo que esté mucho más competitivo y que sea globalizado, lo que vamos a necesitar es a docentes que estén también a la altura de estos retos actuales y que obviamente cumplan con todos estos perfiles que hoy en día se requieren dentro de lo que es no sé si puede avanzar la siguiente para que vean ahí un poquito cuáles son estos elementos que se van a considerar. Bueno, y ahí hay una conexión con el programa que presenta UNIR. No me quise pasar en la hora, así que traté de hacerlo lo más rápido posible. Perdón por los problemas técnicos, pero en el fondo lo que quería presentar en esta clase era que para poder llevar a cabo el reclutamiento de un talento docente, hay muchas maneras, hay muchas estrategias, nos vamos a encontrar con distintos modelos, nos vamos a encontrar con distintos procesos de contratación, nuevas formas de captar a este profesorado excelente en el fondo y que pueda también darnos la capacidad de entrar dentro de esta categoría de universidades prestigiosas, ¿vale? Importante considerar eso, importante tener en cuenta que hay muchas fórmulas, muchas formas de hacerlo y nada, siempre tener en cuenta que todas estas estrategias también vienen muy acompañadas y muy encaminadas de lo que son estos conceptos que están ahí dentro de muchas áreas como la psicoeducación y que en el fondo el talento y si nosotros queremos tener a los mejores, nuestro entorno tiene que también adaptarse, adecuarse y dar las condiciones para que esto se pueda desarrollar. Así que nada, chicos, la verdad es que bueno, me quedaron algunas cositas que quería hablar, pero en sí esto es para que ustedes tengan ahí una idea clara sobre cómo vamos a gestionar, ¿vale? Les agradezco un montón la participación